Hay plantas en el jardín que parecen simples, pero en realidad hacen un trabajo que podría reemplazar años de fertilizante químico. Desde el primer momento en que las plantas en tu suelo notaus, augu differenci, la tierra comienza a sentirse más viva, más suave, más rica. Estas plantas perennes no solo crecen y producen alimento, también trabajan silenciosamente debajo del suelo, liberando nutrientes y mejorando la estructura del suelo para todo lo demás. Si alguna vez has sentido que tu jardín requiere constantemente fertilizantes, estas plantas te liberarán de esa carga. Puedes invertir tu energía una sola vez plantándolas, y luego ver cómo trabajan durante años, alimentando tanto a ellas mismas como a tus otras verduras y cultivos. Es un tipo de jardinería que Permal defienden inteligente, natural y de bajo mantenimiento. Algunas de estas plantas, como las que fijan nitrógeno, toman el aire y lo convierten en alimento para la tierra. Otras, llamadas acumuladoras dinámicas, extraen minerales profundos y los traen a la superficie. Es como tener un ejército de jardineros trabajando en silencio, sin que tengas que intervenir cada temporada. Un punto crucial es dónde plantarlas. Muchos jardineros expertos recomiendan colocarlas en áreas donde el suelo es débil o ha sido sobreexplotado. En lugar de luchar contra la tierra pobre, estas perennes la transforman. Poco a poco, esas zonas se convierten en espacios fértiles y productivos, listos para cualquier cultivo que quieras plantar más tarde. Cuando empiezas a ver los resultados, es difícil no sorprenderse. Los otros cultivos crecen más fuertes, las verduras se vuelven más abundantes y el suelo, incluso después de años, se mantiene vivo y lleno de nutrientes. Además, no dependes de químicos que pueden dañar los microorganismos del suelo y afectar el ecosistema de tu jardín. Esto es un verdadero cambio de juego. Puedes incluso experimentar con capas de plantas. Coloca perennes que fijan nitrógeno cerca de vegetales que consumen mucho, como el maíz o las coles. Y usa acumuladoras dinámicas como consuelda o diente de león en lugares donde otros vegetales luchan por crecer. Con el tiempo, estas plantas funcionan como fábricas de compost vivientes, reciclando nutrientes y mejorando la estructura del suelo de forma natural. Lo mejor de todo es la sostenibilidad. Una vez plantadas, estas perennes no solo se cuidan solas, sino que reducen tu necesidad de comprar fertilizantes constantemente. Esto no solo ahorra dinero, sino que también protege el medio ambiente. Cada temporada vuelven a crecer y continúan su trabajo, haciendo que tu jardín sea más predecible y productivo, incluso en suelos pobres o climas difíciles. Este método funciona. La clave es elegir especies perennes adecuadas para tu zona, plantarlas con intención y dejar que la naturaleza haga el resto. Con el tiempo, áreas que antes eran difíciles se vuelven fértiles, y tu jardín se fortalece año tras año sin que tengas que añadir nada artificial. Este enfoque también genera un sentido de armonía en el jardín. Cuando plantas estos aliados perennes, empiezas a ver cómo todo el ecosistema se equilibra solo. Las lombrices, insectos beneficiosos y microorganismos prosperan. Cada planta, cada hoja caída, cada raíz contribuye al ciclo natural de nutrición y renovación del suelo. No solo estás cultivando plantas, estás construyendo un sistema resiliente. Este tipo de jardinería muestra que cuando trabajamos con la naturaleza y no contra ella, incluso los espacios más difíciles pueden transformarse en jardines fértiles y productivos que requieren mínimo mantenimiento. Antes de continuar, toma un momento y reflexiona. ¿Qué parte de tu jardín podría beneficiarse más de estas plantas perennes? Plantarlas en zonas débiles no solo mejora la tierra, sino que también prepara un terreno fértil para tus cultivos futuros, asegurando cosechas abundantes año tras año. Recuerda también la paciencia. Estas plantas trabajan lentamente, pero sus resultados son duraderos. No es un cambio instantáneo, sino un proceso continuo que hace que tu jardín se fortalezca de manera natural. Es la esencia de la jardinería, inteligente y sostenible. Antes de que se nos olvide, si quieres descubrir más formas de mejorar tu jardín y crear un ecosistema autosostenible, asegúrate de suscribirte a Permal. Cada temporada compartimos estrategias prácticas y fáciles de seguir que hacen que tu jardín trabaje por sí solo, para que puedas disfrutar de más tiempo viendo crecer tus plantas y menos preocupándote por fertilizantes. Ahora hablemos de algunas de las especies perennes más efectivas para reemplazar fertilizante de manera natural. Entre las favoritas de los jardineros de Permelt está la consuelda. Esta planta tiene raíces profundas que pueden alcanzar minerales que otras plantas no tocan. A medida que sus hojas caen y se descomponen, liberan esos nutrientes directamente al suelo, funcionando como un fertilizante natural sin que tengas que añadir nada extra. Colocar consuelda
cerca de frutales, verduras de hoja o tubérculos, es como darles un suplemento nutritivo constante, sin esfuerzo adicional. Otro ejemplo poderoso es la alfalfa perenne, además de fijar nitrógeno en la tierra. Su sistema radicular mejora la estructura del suelo y permite que la humedad se retenga mejor. Si tienes un área del jardín que tiende a secarse rápido, plantar alfalfa alrededor puede ayudar a mantener la tierra más húmeda y rica en nutrientes, creando un microclima ideal para otras plantas. El trébol perenne también merece mención. No solo es excelente para el pastoreo o como cobertura, sino que cada vez que florece y deja semillas o restos vegetales, enriquece la tierra con nitrógeno y materia orgánica. Incluso si lo usas como cubierta entre hileras de vegetales, notarás cómo otras plantas crecen más fuertes y saludables. Luego tenemos los árboles y arbustos perennes que funcionan como fertilizantes vivientes. Por ejemplo, ciertas leguminosas como el árbol de lúpulo o el árbol de acacia enriquecen el suelo alrededor de sus raíces. Plantar uno o varios de estos cerca de áreas de cultivo puede reducir tu dependencia de fertilizantes químicos durante años, mientras proveen sombra y refugio para insectos beneficiosos y aves. Una estrategia inteligente es combinar estas perennes con plantas anuales que consumen mucho suelo, como el maíz o la calabaza, mientras las anuales hacen su trabajo de crecer y producir alimentos. Las perennes trabajan silenciosamente, reciclando nutrientes y manteniendo el suelo saludable. Esto significa que tu jardín no solo produce más, sino que también requiere menos intervención año tras año. Para los jardineros principiantes, es importante entender que no todas las plantas perennes tienen los mismos beneficios. Algunas son excelentes para agregar nitrógeno, otras para traer minerales profundos a la superficie, y algunas simplemente acumulan materia orgánica que enriquece el suelo lentamente. La clave es observar tu terreno, identificar qué necesita más y plantar las especies correctas en los lugares estratégicos. Algo que muchos no consideran es cómo estas plantas interactúan entre sí, aun cuando combinas con suelda, trébol y alfalfa perenne en un solo espacio. Se crea un sistema de cooperación natural. Cada planta contribuye de manera diferente. Unas aportan nitrógeno, otras mejoran la estructura del suelo, y otras atraen microorganismos beneficiosos que descomponen materia orgánica y hacen que los nutrientes estén disponibles para todas las demás plantas. Es un ecosistema vivo que se refuerza a sí mismo. Además, estas plantas perennes ofrecen beneficios estéticos y funcionales. La consuelda produce flores moradas que atraen polinizadores, mientras que el trébol y la alfalfa ofrecen verdes vibrantes durante todo el año. Esto no solo mejora la productividad, sino que también hace que tu jardín sea un lugar más agradable y natural. Incluso si tu suelo ha sido dañado por químicos o está muy compactado, plantar estas perennes puede revertir los efectos negativos con el tiempo. Poco a poco, la estructura del suelo se vuelve más aireada, la retención de agua mejora y los nutrientes se reciclan de manera natural, en lugar de depender de fertilizantes que necesitan aplicarse constantemente. Estas plantas trabajan silenciosamente por ti, liberando sus beneficios temporada tras temporada. Un aspecto importante a recordar es la paciencia. Estas perennes no producen resultados instantáneos. Necesitan un tiempo para establecer sus raíces y comenzar a modificar el suelo de manera significativa. Pero una vez que lo hacen, el mantenimiento se reduce drásticamente y los beneficios se sienten durante muchos años. La inversión inicial de plantar y cuidar estas especies durante los primeros meses se multiplica por décadas. Para maximizar el efecto, algunos jardineros de permelt aplican mulch o compost alrededor de estas plantas durante los primeros meses. Esto ayuda a retener humedad y a fomentar la actividad microbiana, acelerando el proceso de mejora del suelo. Después de un año o dos, muchas de estas plantas ya estarán produciendo suficiente materia orgánica para nutrir no solo ellas mismas, sino también a todas las plantas cercanas. No olvides que la ubicación estratégica es esencial. Plantarlas en áreas donde otros cultivos tienen problemas de crecimiento garantiza que tu jardín aproveche al máximo sus beneficios. Suelos pobres, secos o compactados son perfectos para este tipo de perennes. Con cada temporada que pasa, estas zonas se transforman lentamente en espacios fértiles y confiables para cosechas futuras. Finalmente, la ventaja más impresionante de estas perennes es que reducen tu dependencia de insumos externos, fertilizantes, suplementos químicos y otros productos que antes parecían esenciales, ahora se vuelven casi innecesarios. Esto no solo ahorra dinero, sino que también crea un jardín más sostenible y ecológico, donde la vida del suelo y la biodiversidad
prosperan sin intervención constante. Cuando combinas estos beneficios con la producción de alimentos, tienes un sistema que trabaja para ti en múltiples niveles. Mientras tus vegetales y frutas crecen, tus perennes trabajan silenciosamente, mejorando la tierra y preparando el jardín para muchas temporadas futuras. Es un cambio radical en la forma en que pensamos sobre jardinería, y Permailed muestra cómo puede hacerse realidad incluso en jardines pequeños o en zonas con suelos desafiantes. Ahora que ya entendemos cómo funcionan estas plantas para mejorar el suelo, hablemos de cómo integrarlas efectivamente en tu jardín para obtener el máximo beneficio. Una técnica muy usada por los jardineros de Permailed es crear franjas o secciones específicas para perennes que enriquecen el suelo. Por ejemplo, puedes plantar una línea de consuelda alrededor de tus hortalizas más exigentes en nutrientes. Cada vez que caen sus hojas o las recortas, esos nutrientes se liberan directamente en el suelo donde más se necesitan, sin mover nada. Otra opción es utilizar el método de siembra mixta. Esto significa combinar perennes que aportan diferentes beneficios en consuelda para minerales profundos, trébol para nitrógeno y alfalfa para retención de humedad. Al plantar estas especies juntas, se crea un ecosistema natural que se regula solo. No solo mejora la fertilidad del suelo, sino que también protege a tus cultivos de enfermedades y plagas, porque un jardín diverso es un jardín más resistente. Muchos principiantes creen que necesitan grandes extensiones de tierra para que estas perennes funcionen. Pero la verdad es que incluso en jardines pequeños o en macetas grandes pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, la consuelda puede crecer muy bien en camas elevadas, y sus hojas pueden ser usadas como mulch o compost directamente sobre tus cultivos. Esto significa que incluso si solo tienes un pequeño espacio, puedes empezar a mejorar tu suelo sin complicaciones. Algo que a menudo se pasa por alto es la interacción con los microorganismos del suelo. Las raíces de estas perennes fomentan la presencia de bacterias y hongos beneficiosos que descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes de manera eficiente. Cuanto más saludable es el microbioma del suelo, menos fertilizante necesitas, y tus plantas crecen más fuertes y resistentes. Permailed siempre enfatiza que un jardín vivo es un jardín productivo. La consistencia también es clave. Estas plantas necesitan ser monitoreadas durante los primeros meses. No requieren cuidados intensivos, pero asegurarte de que reciban agua suficiente y que no compitan demasiado con otras plantas mientras se establecen garantiza resultados a largo plazo. Una vez que están fuertes, su mantenimiento es mínimo y el suelo se transforma gradualmente, volviéndose más fértil cada temporada. Otra estrategia interesante es el uso de coberturas verdes perennes. Plantas como trébol y alfalfa no solo aportan nutrientes, sino que también protegen el suelo de la erosión, reducen la pérdida de humedad y mantienen la temperatura estable durante todo el año. Esto es especialmente útil en zonas con inviernos duros o veranos secos. Tu jardín se mantiene más productivo y saludable, sin necesidad de fertilizantes químicos costosos. Si combinas estas técnicas con la rotación de cultivos anuales, obtienes un sistema casi autosuficiente. Por ejemplo, después de cosechar tomates o pimientos, deja crecer trébol o consuelda en esa sección. Para la próxima temporada, tendrás un suelo mucho más nutritivo y listo para sostener cultivos exigentes sin intervención química. Este ciclo continuo es exactamente lo que Permailed busca enseñar a sus seguidores. Un jardín que se cuida solo mientras tú te concentras en cosechar. Incluso puedes considerar la siembra escalonada. Al plantar perennes en diferentes etapas y en distintos lugares, aseguras que siempre haya material verde cayendo al suelo, mejorando constantemente su fertilidad. Con este enfoque, tu jardín nunca se queda sin nutrientes esenciales, y las plantas anuales siempre tienen un ambiente rico donde crecer. Algo que muchos no anticipan es la longevidad de estos beneficios. Mientras las perennes están en tu jardín, el suelo se fortalece año tras año. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero la inversión en tiempo y cuidado inicial se paga con creces. Los jardineros de Permailed reportan que incluso después de 5 o 10 años, estas zonas siguen produciendo suelos increíblemente fértiles y plantas saludables, sin fertilizantes adicionales. Finalmente, integrar estas plantas en tu planificación de jardín significa pensar en el largo plazo. No solo estás cultivando comida, sino también creando un ecosistema que se mantiene a sí mismo. Los nutrientes que estas perennes aportan, la mejora en la estructura del suelo y la retención de humedad, trabajan juntos para garantizar que cada temporada tu jardín sea más productivo que la anterior. Este enfoque transforma la jardinería de un esfuerzo constante a un sistema sostenible, donde la naturaleza y tus plantas hacen la mayor parte del trabajo. Ahora,
Cuando tus amigos o familiares vean tu jardín, probablemente se sorprendan de cómo las plantas crecen más fuertes y las cosechas son más abundantes, todo mientras tú gastas menos tiempo en fertilizantes y cuidados adicionales. Permalel muestra que con la selección correcta de perennes, incluso los jardineros más ocupados o con poca experiencia pueden mantener un jardín próspero, saludable y sostenible durante años. Al llegar a este punto, ya puedes empezar a visualizar cómo tu jardín puede transformarse en un sistema prácticamente autosuficiente. Lo más importante es recordar que la paciencia es clave. Estas perennes no producen resultados inmediatos como un fertilizante químico, pero la recompensa es mucho más duradera y natural. La tierra se vuelve más viva, los nutrientes se equilibran, y tus plantas crecen más fuertes y sanas, temporada tras temporada. Un ejemplo que muchos jardineros de Permelt usan es la consuelda como acumulador de nutrientes. Sus raíces profundas extraen minerales del subsuelo que otras plantas no alcanzan. Cuando sus hojas caen, o se recogen y se aplican como mulch, esos nutrientes se liberan lentamente, alimentando a tus cultivos sin necesidad de fertilizantes adicionales. Con el tiempo, notarás que incluso las plantas más exigentes, como col rizada o brócoli, prosperan en ese suelo mejorado naturalmente. Otro consejo importante es diversificar las perennes que uses. Combinar plantas que aporten nitrógeno, minerales y materia orgánica asegura un equilibrio completo. Trébol, alfalfa, consuelda, diente de león y achicoria son solo algunos ejemplos que funcionan de maravilla. Al plantar estos en diferentes lugares del jardín, aseguras que no haya deficiencia de nutrientes en ninguna sección. Además, la diversidad fomenta un ecosistema saludable, reduciendo enfermedades y plagas de manera natural. Muchos principiantes se preocupan por la competencia entre las plantas. Es cierto que algunas perennes pueden crecer rápidamente y ocupar espacio, pero con un poco de planificación se puede equilibrar. Colocar consuelda cerca de hortalizas exigentes, trébol en zonas abiertas y alfalfa en áreas menos utilizadas permite que cada especie cumpla su función sin interferir negativamente con los demás cultivos. Además, estas perennes ayudan a retener la humedad. Esto significa que tus cultivos anuales necesitarán menos riego, especialmente durante el verano. La combinación de raíces profundas, cobertura vegetal y materia orgánica en descomposición mantiene el suelo húmedo y fresco, lo que también favorece la vida microbiana beneficiosa. Permelt siempre enfatiza que un suelo vivo y bien cubierto es la base para un jardín exitoso. A medida que pasa el tiempo, el mantenimiento se vuelve mínimo. Cortar hojas viejas, añadir un poco de mulch y vigilar que las plantas estén saludables es todo lo que se necesita. La tierra sigue mejorando cada temporada y las plantas anuales se benefician automáticamente. Es un ciclo que se retroalimenta, donde menos trabajo produce más resultados y la dependencia de fertilizantes externos disminuye notablemente. Incluso puedes usar estas perennes para mejorar parcelas donde el suelo es pobre o ha sido agotado por años de cultivo intensivo. Plantarlas estratégicamente puede revitalizar la tierra y permitir que cualquier cultivo posterior tenga un buen comienzo. Esto hace que incluso los jardines pequeños, urbanos o con condiciones difíciles puedan prosperar y producir alimentos de calidad. Finalmente, integrar estas técnicas significa pensar en jardinería a largo plazo. No se trata solo de cosechar hoy, sino de construir un sistema sostenible que funcione año tras año. Permelt demuestra que con la selección correcta de perennes, planificación y un poco de paciencia, cualquier jardinero puede crear un espacio productivo, autosuficiente y saludable. Cada temporada, tu suelo será más fértil, tus plantas más fuertes y tus cosechas más abundantes. Si has disfrutado este viaje hacia la jardinería sostenible y quieres ver cómo estas técnicas pueden transformar tu propio jardín, comenta abajo y comparte tu experiencia. ¿Has usado alguna perenne para mejorar tu suelo? ¿O estás listo para probar estas estrategias en tu jardín? Comparte tu opinión, tus resultados o preguntas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Permelt para más consejos prácticos, historias de jardineros reales y estrategias que realmente funcionan. Recuerda, lo que sembramos hoy en el suelo de nuestro jardín no solo alimenta nuestras plantas, sino que construye un legado de tierra fértil y jardines saludables para los años venideros. Las perennes que reemplazan fertilizante con el tiempo son un paso simple, natural y poderoso hacia esa visión. Tu jardín, tu esfuerzo y la naturaleza, trabajando juntos,
pueden crear un sistema que prácticamente se cuida solo, mientras tú disfrutas de más tiempo cosechando y menos preocupaciones sobre fertilizantes químicos o suelo agotado. Gracias por acompañarnos en esta guía completa. No olvides dejar tu comentario, compartir este video con amigos y familiares interesados en la jardinería sostenible, y continuar explorando el mundo de los perennes con Permel. Tu jardín y la tierra te lo agradecerán.